Ser podcast. ¿Qué pasa cuando a un director de cine de autor le dan 90 millones para hacer una gran superproducción? En este episodio lo sabremos. Robert Eggers presenta El hombre del norte, una espectacular venganza vikinga bañada en sangre, ritos y mitología. Es el gran estreno de la semana, pero también hay terror español con El regreso loco de Ales de la Iglesia, con Venecia Frenia y muchas películas francesas que demuestran el poderío audiovisual del país galo. Tenemos un thriller sobre las redes sociales, una comedia ecologista, un drama sobre el incendio de Notre Dame. Todo grandes nombres. Y en series analizamos la representación del trabajo y los empresarios en la ficción, una tendencia en muchas series. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Roger Eggers se ha convertido en uno de los exponentes del cine de terror de autor tras La bruja y el faro. Ahora regresa con El hombre del norte, una leyenda vikinga que inspiró a Shakespeare. ¡Yo soy Hamlet, celoso lobo! ¡Hijo del rey Arvandil, cuervo guerrero! ¡Y yo soy tu venganza! Y seguimos con género. Ales de la Iglesia vuelve con Venecia Frenia, una cinta de terror y sangre en la ciudad italiana, donde un grupo de turistas españoles reciben la venganza de los lugareños cansados del turismo. ¿Son turistas? ¿Tanto se nos nota? Los disfraces son espléndidos. ¿Cuándo han llegado? Hoy mismo. Esta tarde. En una grande nave. Más plagas cotidianas como el odio en las redes sociales. Ese es el tema de Arthur Rimbaud, la última película del director francés Logan Canté. Acabamos de publicar un libro que habla de la inmigración en Francia. Un libro que atribuye la responsabilidad de manera violenta a todas las autoridades políticas. Y su autor se comporta como el peor de los extremistas. Otro director veterano que regresa a la cartelera es Jean-Jacques Annaud con Art de Notre Dame, una crónica original del incendio y reconstrucción del emblema artístico e identitario de Francia. ¡Cabo primero! ¡Sí! ¡Recoge la segunda manguera! ¡Ve hasta el campanario y ataca la estructura por abajo! Recibido, jefe. ¡Venga! El actor y director Louis Garrel se ríe de los progres y las buenas intenciones en un pequeño plan Cómo salvar el planeta sobre la doble moral en torno al cambio climático. Bolsas de basura de colores diferentes para poder reciclar más fácilmente. En televisión esta semana nos proponemos analizar cómo está el mundo laboral a través de las series, por ejemplo, la de Uber. Tío, ¿sabes cuántos viajes hacemos al día? Más de 1 millón. Por mucho que investiguemos a los conductores, siempre habrá uno que tiene una mala mañana, se pone cachondo y como no se la ha cascado, se le insinúa a una pasajera. ¿Tengo yo la culpa? Aunque tú no te lo crees, lo entiendes todo al revés. No ves las modas venir, ni las sabes distinguir. Hace más de 1000 años que no pisas un festival. La canción de tu vida no tiene nada de especial. Hace más de 1000 años que no te buscas un buen plan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la Ser. Arrancamos nuevo programa después de las vacaciones. Elio Castro. Hola, ¿qué tal? Muy bien. José Manuel Romero, ¿qué tal? Muy bien. Laura Martínez. Hola, ¿qué tal? Hace muchos años que no pisamos un festival. Eso es mentira. Eso es mentira, porque no paramos. Bueno, ya con la vista puesta, de hecho, en este nuevo trimestre marcado por la vuelta de las grandes producciones a las salas, también por el goteo de noticias del Festival de los Festivales, el Festival de Cannes, que se celebrará a mediados de mayo con nuevo presidente o presidenta francés. Por ahora una sección oficial con nombres como Cronenberg, James Gray, Kelly Reichardt, ganadores de la Palma de Oro como Koreeda, Ruben Östlund. Muy pocas mujeres y nada de presencia española en competición, aunque sí que estará Elena López Riera con su ópera prima El agua en la quincena de realizadores. Una recompensa enorme a un trabajo muy largo y a un esfuerzo muy grande que hemos hecho, no yo sola, ni muchísimo menos, porque el cine es un trabajo colectivo y sobre todo para mí significa el reconocimiento de todas las personas que han participado en la película, que son muchas y que han trabajado mucho también. Entonces principalmente
estoy feliz por ellas y por ellos, ¿no? Bueno, hay otras dos directoras, Estíbaliz Urresola y Ana Fernández de Paco, que van a presentar sus cortos en la Semana de la Crítica. Por ahora eso es lo que tenemos de Cannes. Allí estaremos en menos de un mes y os contaremos todo lo que se le ocurra a Thierry Frémaux y a todos los locos que pasen por el Festival de Cannes, donde no estará David Lynch, que eso también ha sido un poquito un chasco. Bueno, espérate todavía. Bueno, ahora toca hablar de los estrenos. Si os parece, vamos a empezar con El hombre del norte. Es la tercera película del director Robert Eggers, que sorprendió con su propuesta autoral en la cinta de terror La Bruja y después con El Faro. En esta ocasión adapta una leyenda vikinga que después tomará Shakespeare para Hamlet. Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke o William Dafoe son los protagonistas de esta historia sobre el poder y la venganza de un príncipe por la muerte de su padre. ¡Padre! Recuerda por quién derramaste tu última lágrima. Tío Fjolnir. ¡Corre! ¡Te vengaré, padre! ¡Te salvaré, madre! ¡Te mataré, Fjolnir! Te vengaré, padre. Te salvaré, madre. Te mataré, Fjolnir. Bueno, además de ese reparto, también vuelve Björk, la cantante islandesa que ha sido musa de Lars von Trier, regresa al cine de la mano de este director que ha reunido aquí pues más presupuesto que en sus películas anteriores, mantiene ese tono visual que le ha hecho famoso. Eggers admite que le costó decidirse y explica qué buscaba con esta historia en el podcast que han hecho para el proceso creativo de la película. No sé si he hecho la película definitiva de Vikingos, pero desde luego era mi intención. Por eso necesitamos tener embarcaciones navegando de vuelta a casa, un funeral vikingo, todas esas escenas que pensaría la gente si dices vikingos, pero de una manera que nunca antes hubieran visto. Mi forma de crear algo nuevo es volver al pasado y hacer una investigación exhaustiva y ser lo más preciso históricamente. Hay elementos, como los cuernos o los cascos, que han reinventado a los vikingos en la cultura pop, y lo agradezco porque ha aumentado el interés en estas historias, en series o videojuegos, lo que ha hecho que se pueda financiar esta película, pero esos líderes locos y esas cosas fantásticas son una completa invención. Me gusta explorar quiénes somos y de dónde vamos a partir de dónde venimos. Lo más estimulante para mí es leer historias sobre gente que no piensa como yo y se comporta como nunca me comportaría yo, e intentar entrar en su cabeza y llegar a un lugar que me haga pensar qué haría. Desde ahí podemos llegar a un lugar contemporáneo. Cuando intento contar historias que tienen lugar en el pasado, me obsesiono con recrear el mundo material, el mundo físico. Es muy divertido, pero lo más interesante es intentar articular qué había en sus mentes. Cuando veo películas históricas que imponen modelos modernos, siento que los sirven en bandeja y no llevan a nada, pero mirándolo de esta manera, espero que nos podamos mirar a nosotros mismos a través de los distintos espejos que son el pasado. Mirror that is the past. So you may or may not know that Shakespeare's Hamlet was inspired by a Viking story. No sabía que el Hamlet de Shakespeare había sido inspirado por una historia vikinga. Me avergüenza admitirlo porque he dirigido y actuado en Hamlet y mi padre es profesor experto en Shakespeare. Hace unos años no estaba interesado en hacer una película de vikingos, pero cuando descubrí este mito de Hamlet, me di cuenta de que podría ser un buen armazón para una película. Todo el mundo conoce las historias de Hamlet o de reyes, así que podía darme el gusto de sumergirme en la mitología y cultura vikinga sin espantar a la audiencia. Viking mythology and culture without losing the audience. Bueno, pues vikingos, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, ¿qué tal esta mezcla? A mí la verdad es que me entretuvo muchísimo la película, me lo pasé muy bien, la verdad es que la película es sangrienta, es brutal, es oscura, y muy violenta, pero es una violencia real, es decir, yo encuentro que en muchas películas, sobre todo de superhéroes, la violencia se ha infantilizado. Y aquí la violencia es
incluso menor de la que debían ser en esas épocas. O sea, lo de los vikingos debía ser tremendo, ¿no? Y luego, pues el argumento es verdad que es muy reconocible, porque no deja de ser una venganza de un príncipe destronado que va buscando a su tío, ¿no? Que ha matado a su padre, pero conserva todo el universo que ya vimos en parte en La Bruja, menos en El Faro, porque era una película en blanco y negro, que a mí me gustó personalmente un poquito menos, se me hizo un poco más pesada, pero esta me parece muy atractiva. No entiendo el fracaso que ha tenido, o sí lo entiendo, en la taquilla en Estados Unidos, pero yo creo que es un público que no encuentra atractivo en estas historias, porque está más acostumbrado pues a los superhéroes y a ese otro tipo de universos. José Laura. Que ojalá encuentre ese espacio porque es tan bestia y yo creo que es una película un poco un milagro que se financie con $90 millones, una película de un director con solo 2 películas, que viene del cine de autor y se le dé cierta libertad creativa para crear a través de su propio mundo esta fábula enorme, apabullante que es en lo visual, sin recortarle mucho, aunque ha habido ciertas desavenencias en la parte de montaje, en lo creativo, pero bueno, entra dentro de lo normal cuando trabajas con un estudio y tú eres un creador que intenta imponer una narrativa muy particular, porque el problema de Eggers sobre todo es que su narrativa es particular y le interesa más siempre el envoltorio que la propia historia. Aquí parte de una tragedia tan clásica y tan simple como comentaba Elio, que le permite pues ampliar y expandir mucho más su universo de cara pues a lo fantástico, a las brujas, a las hechiceras. Björk la vemos como una vidente. A mí me costó reconocerla. Claro, que le recuerda ¿de dónde ha salido Björk? Le recuerda su destino al protagonista, Alexander Skarsgård. Ya lo habíamos visto en Taparrabos haciendo Tarzán y musculado, y luego es tan sangrienta, tan bestia. A mí me parece una película apabullante y apasionante, imperfecta también, porque creo que de guión hay momentos en los que me voy de la película, y creo que también le cuesta más que sea más compacta en lo visual, porque él está muy acostumbrado a trabajar en la oscuridad, en el blanco y negro del Faro, y aquí cuando hay campos abiertos verdes islandeses pues se deja un poco romantizar por el paisaje, y creo que no hay un equilibrio en el tono de la película, pero aún así con todo eso me parece una película maravillosa. Decía que Björk no la llamas, te llama ella a ti, o sea que ella había querido trabajar aquí y le ha dejado. Había trampa porque es amiga del guionista, que es Sion, que es el guionista de Lam, que también hay ahí como una conexión islandesa de la película con Lam y con Hereditary y Midsommar a través de los productores. O sea, está el folk horror Sí, el folclore al final como la base para contar cualquier historia que después ha sido una historia clásica y que ahora es una historia moderna, ¿no? A mí me ha gustado, y luego, o sea, yo sí que entro muy bien y me combina bastante bien ese sello personal propio del director con una superproducción más a un estilo blockbuster, ¿no? Pero si tengo que ponerle alguna pega, sí que es cierto que a pesar de que su estilo visual me encanta y me parece apabullante, hay veces que me parece que se come demasiado a la trama. Entonces, siendo una historia tan simple, algo que ya hemos visto, ¿no? La venganza de este hijo, hay veces que se me queda un poco corta con una puesta en escena tan apabullante. Bueno, pues otro apabullante director que ha creado un estilo propio en torno al terror y a otros géneros también folclóricos, ¿no? Como podríamos decir, como el esperpento o la comedia berlanguiana, Sales de la Iglesia. En Veneciafrenia, película que lleva varios retrasos de estreno, se fue a Venecia a reflejar con el género la turismofobia, la gentrificación y la convivencia. Es una película llena de sangre, de venganza, la de los venecianos contra los turistas, sobre todo contra un grupo de turistas españoles capitaneados por Ingrid García Johnson. El director está ya rodando la segunda temporada de 30 Monedas, la serie para HBO, pero ha hecho un alto en el camino para hablar con la prensa. Disculpen que les moleste. ¿Son turistas? ¿Tanto se nos nota? Los disfraces son espléndidos. ¿Cuándo han llegado? Hoy mismo. Esta tarde. En una grande nave. He creído entender que están ustedes abiertas a nuevas experiencias. Venecia siempre ha sido como la capital del exceso, en todos los sentidos. Y discúlpame, pero como cineasta tengo cierta tendencia al exceso. Me gusta lo exagerado, lo histriónico, me gusta precisamente la farsa, la pantomima.
Y eso también es Venecia. Venecia es el lugar de la comedia del arte, el lugar donde el carnaval ha tenido más fuerza, donde la gente se disfraza para hacer lo que quiera por la noche. O sea, los mismos venecianos prohibían el carnaval porque se cometían atrocidades durante el carnaval. Tendemos a eso, a preocuparnos por nosotros mismos a unos niveles ya preocupantes, nunca mejor dicho. O sea, ese rollo egoísta y tal de decir, pero bueno, es posible que se haya muerto, es posible que esté desaparecido y tal, no entra dentro de mi historia, porque mi historia es, yo ahora tengo mi momento especial, que nadie me quite mi momento especial. Pues yo creo que todos los males de la humanidad pasan por ese momento en el que tú dices, no quiero pensar en todos, quiero pensar solamente en mí, en este poquito de tiempo. Ese poquitín te destruye. Yo me tengo que casar. Que se va a casar. Ay, por favor, que es tu última oportunidad. A partir de mañana estarás para siempre en el infierno del matrimonio. A ti lo que te pasa es que estás muerta de envidia. Ya, va a ser eso. Que es también un poco odio a mí mismo, ¿no? O sea, es lo bueno que tiene la farsa. La farsa lo que hace es, de alguna manera, exagerar las cosas para luego tú, mediante un proceso de visualización de la película, las desnudas y de pronto te das cuenta de que eres uno de los personajes, de que tú también formas parte de esa especie de comedia grotesca, ¿no? Eso es lo que cuenta la peli, ¿no? Y lo que yo sentía cuando estaba en Venecia, ¿no? Es decir, tengo que contar que yo he sufrido esta historia, o sea, que yo me he dado cuenta de que soy uno más de estos que destruyen poco a poco la ciudad. La música de Roque Baños, que siempre acompaña las pelis de Alex de la Iglesia. Venecia Freni es el primer proyecto de The Fear Collection, que es una serie de películas que iban a lanzar junto a Amazon y a Sony de terror, de tal manera que va a tener estreno en cines, también en plataformas. No sé si es una película menor de Alex de la Iglesia, quizá. Quizás sí. Estamos a ver, yo sí que dentro de lo que cabe me ha gustado bastante y sí que creo que ese tratamiento que él hace y esas críticas sobre la sociedad actual del momento creo que está más presente en otras películas que en esta, aunque esa metáfora tan llevada al exceso como él bien indica, a mí sí me gusta en el sentido de que entro bastante en ese cuento de terror tan grotesco y me lo paso bien. Ahora, es verdad que los actores tampoco me funcionan mucho en Venecia Frenia, entonces tengo ahí como un poco de sentimientos encontrados. A mí, yo me lo he pasado muy bien, es verdad que quizás es más un slasher, ¿no? Sí. Que no tiene a lo mejor una complejidad narrativa que sí que han tenido otras películas, se tiende a ir al exceso al final, como es habitual en el cine de Alex de la Iglesia. También Venecia es una ciudad con los carnavales que se presta a que eso pase, y me gustan muchas cosas de las que cuestiona, ¿no? Como el turismo, que es verdad que está apuntado con mucha brocha gorda, y esa cosa que tiene él de siempre encerrar a un grupo de gente y ver esas dinámicas de quién se ayuda, quién se pisotea y quién sale adelante, ¿no? Que al final todas sus películas son gente encerrada en sitios que sale para adelante. Y bueno, pues me gusta, me parece que es una peli bastante disfrutona en ese sentido, aunque no esté a la altura a lo mejor de La Comunidad o de Balada Triste de Trompeta. No sé qué le parecerá a Tarantino, pues seguramente le guste. Bueno, tenemos megabloque de estrenos franceses en medio de este impasse de las elecciones polémicas que vive el país, y es que si algo demuestra el cine francés es que no se despega de la actualidad, de los problemas sociales, y mucho de lo que vemos estos días en campaña lo analiza precisamente Logan Canté en Arthur Rimbaud. Es una película sobre un escritor joven con mucho éxito repentino, de origen árabe, que acaba cancelado por unos tuits cómicos que hizo en el pasado. El director ganó la Palma de Oro en Cannes con La Clase, otra película que explica como pocas lo que ocurre hoy en Francia, y ha estado en Madrid, ha hablado de su cine, de paro, de desafección, de esnovismo, de la foto de Macron, ¿no? Con él ha hablado Elio Castro. He escrito 2 libros y no dejaré que la gente me cuestione por unos tuits sarcásticos en internet. Todo eso fue una experiencia literaria, artística, y ese es el mensaje que transmitiré. Creo que nadie es muy maduro ante las redes sociales, no somos adultos, da igual que tengamos 16 o 65 años, es como si estuviéramos aprendiendo a hablar. Creo que la necesidad ahora mismo es madurar, aprender a utilizarlas, aprender su complejidad, su fuerza y su poder. Ne plus les utiliser sans les remettre en question. ¿Desde cuándo el arte tiene que ser cortés y gentil?
Argumentaré eso. Non, par ailleurs, je ne suis pas sûr que l'anonymat d'Arthur Rimbaud soit si... Karim se lo pregunta en la película, ¿quería esconderse en el seudónimo para decir lo que realmente pensaba o solo quería ver hasta dónde podía llegar? ¿Le iban a parar o detener en algún momento? Cada vez tenía más likes y él seguía escribiendo para provocar. En realidad lo que quiere es ser famoso. Hoy en día, si quieres tener likes, hay que provocar. Cuanto más provocador, agresivo y violento seas, más vas a atraer a la gente. Seduces a los seguidores. Il n'y a rien de plus efficace que la provocation et que la violence. Hay algo positivo en todo esto. Mis mensajes están alcanzando su objetivo. Bueno, esta noche Arthur Rimbaud ha muerto. Arthur Rimbaud ha muerto esta noche. Ya era hora. Ha estado mucho tiempo esperando esto. #KarimD. #locura de noche. Très intimement, je ne pense pas que Karim soit antisémite, homophobe, sexiste. No creo que Karim sea racista, antisemita y homófobo. Es el mecanismo de las redes sociales el que le empuja a reemplazar el pensamiento por el éxito. Remplace la pensée par un désir de succès. A ver, Karim ha creado un personaje tarado que comenta el mundo de la peor manera en el peor momento. Y no es el único que lo ha hecho, cosa que hay que tener en cuenta. Eso no niega que Karim sea un autor joven con mucho talento. Y esta polémica se olvidará con el tiempo. Moi, je crois qu'effectivement, les réseaux sociaux, pour le moment, en tous les cas... En las redes sociales dices cosas que no dices en cualquier otro sitio, de ahí que muchos usen seudónimo. Lo que más me aterra es el empobrecimiento porque no hay un debate, todos son insultos, el pensamiento está empobrecido. No es lo mismo que tener una discusión hablando. L'ensemble du débat qu'on pourrait avoir dans notre société. Acabamos de publicar un libro que habla de la inmigración en Francia, un libro que atribuye la responsabilidad de manera violenta a todas las autoridades políticas y su autor se comporta como el peor de los extremistas. J'ai peur pour la culture, j'ai peur... Sí, me da miedo la victoria de Le Pen, me da miedo por la cultura, pero es muy posible que mi vida diaria no cambie mucho si Marine Le Pen gana. Me aterra que la vida de los extranjeros que viven en Francia cambie completamente. Ella no esconde sus ideas de echarles, y si no puede echarles, retirarles una serie de derechos sociales que tienen ahora, y eso da pavor. Et ça, moi, ça me terrifie. Bien sûr que c'est quelque chose qui me préoccupe. Efectivamente, es algo que me preocupa enormemente. Sería la expresión de una transformación de la sociedad. Se desdramatizaría el discurso de la extrema derecha, se simplificaría el discurso político, se hablaría con eslóganes y no se analizaría la complejidad de la situación. La complexité d'une situation. Bueno, Elliot no entró a la foto de Macron. No, yo le pregunté, bueno, contestó diciendo que efectivamente los políticos muchas veces usan las redes sociales de una manera pues un poco absurda, y que luego muchos políticos como Trump pues se han beneficiado de los trolls y de todos estos twitters o todas estas redes sociales manejadas por, decía él, por Rusia, ¿no? Por sus enemigos, ¿no? Pero bueno, en fin, a mí la película la verdad es que me ha gustado muchísimo, porque son 48 horas en la vida de un joven que tiene un éxito tremendo en un medio tradicional de expresión como es la literatura, como es un libro. Tiene un programa de televisión, es decir, otro medio tradicional donde queda brillante y todo el mundo le alaba, y esas 48 horas en cambio, por unos tweets del pasado, se convierte su vida en un infierno, ¿no? Y es verdad que maneja muy bien Laurent Cantet esa situación, ¿no? Como ese joven que está en todo su esplendor, de repente se ve un poco arrinconado por algo que escribió y que no queda del todo claro si es su verdadero pensamiento profundo el que tiene, con prejuicios, o es lo que dice él. Es un personaje que he creado y así me libero yo de que pueda decir cualquier barbaridad, a ver, provocando hasta dónde llego, ¿no? Entonces yo creo que ese discurso de la película es muy inteligente. La película se queda como que va a pasar, como si estuviéramos deseando que hubiera una segunda parte, a ver lo que ocurre con este joven, pero bueno, ya hemos visto que se basa en un hecho real de un autor que precisamente tuvo esos problemas, y eso nos da que pensar, ¿no? ¿Qué sociedad estamos construyendo si solamente nos fijamos en cosas que se han escrito en tweets para valorar lo que puede ser pues un joven novelista, un desarrollo de escritor que puede ser muy brillante, ¿no? Sí, está esa falta de contexto también, sí, ¿no? Exactamente. De una sociedad que no sabe contextualizar las cosas que se dicen, no sabe qué significa un enunciado, ¿no? Cuáles son cómo el autor ha emitido ese enunciado y cómo ha codificado o descodificado el mensaje, sí, ¿no? Es casi una falta de comprensión lectora la que revoca, claro. Y luego además ese retrato de una Francia multicultural
multicultural, pero a la vez progre, pero a la vez elitista, pero a la vez enrabietada. O sea, es como todas esas partes que realmente cuando escuchamos a los políticos franceses son todos los discursos que están representados en los distintos partidos políticos. O sea que me resulta fantástico cómo Laurent Cantet sabe captar en cada una de sus películas a lo largo de toda su carrera cómo ha ido evolucionando el país. Sí, yo le preguntaba precisamente que después de la guerra hubo muchos escritores, muchos artistas también, que habían sido ambiguos o habían sido seguidores del nazismo, como Céline, y que fueron más o menos cancelados, pero años después se volvió a leer sus libros, se le reconocía como un gran escritor, pero no se estaba de acuerdo con esos panfletos antisemitas que publicó, ¿no? Y entonces aquí, pues en cambio, estamos a ver qué pasa, ¿no?, con estos jóvenes que tienen unos tuits incendiarios y hasta cuándo se les puede perdonar, ¿no? Hasta cuándo pueden purgar ese pecado de haber escrito de semejantes barbaridades, ¿no? ¿Hasta cuándo Will Smith? A mí estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Me gusta mucho cómo captura, ¿no?, la locura y el nerviosismo y la ansiedad en la que vivimos con las redes sociales y lo que han provocado, el retrato que hace también de la cultura de la cancelación, de lo que supone escribir de forma anónima y, como comentaba Pepa, el fino hilo que traza con la cuestión de clase, ¿no?, de lo que le cuesta a un escritor la imposibilidad de llegar a ciertas élites culturales, encima lo hace escribiendo sobre su propia vida, la historia de su madre y la historia de la inmigración, y cómo eso se desmorona y las élites te dicen adiós y tú tienes que volver a tu barrio donde eres un referente para mucha gente, ¿no? Y ahí no está la imposibilidad de que ellos pues les perjudicas, ¿no?, la representación de ellos mismos. Creo que toca todos los temas que están justamente ahora en las elecciones francesas y que lo hace de forma muy muy interesante. Pues otro tema que también sale en las elecciones francesas es el del siguiente estreno, porque en esa línea de ahondar en los problemas que dividen a los franceses se mueve Louis Garrel. El actor y director rueda con Letitia Casta Un pequeño plan, cómo salvar un planeta. Es una sátira sobre el postureo político, el activismo a través de una familia progre moderna cuyo hijo pequeño se empeña en salvar el planeta y el del cambio climático. Entre otras cosas, empieza a donar, por ejemplo, toda la ropa y muebles de los padres. Todos ponemos un poco de dinero y vendemos cosas. ¿Y qué vendéis? ¿Y mi vestido de Dior? ¿Qué vestido de Dior? ¿Y mis cosas vintage? No te los pones. ¡Pero que sea una broma! Joseph. No habrás tocado mis cosas, hijo. Bueno, solo los zapatos de ante y la chupa verde. Y también... No habrás vendido mis relojes. Madre mía. ¿Pero qué es esto, Joseph? ¡Estos relojes eran de colección! ¿Cuántos lo habéis hecho? 850. Chorradas. Sí, te lo juro. ¿Pero para hacer qué? ¿Qué queréis hacer? Salvar el planeta, papá. La película la escribió con Jean-Claude Carrière, el legendario guionista y escritor francés que fallecía poco después. La vérité, c'est qu'il y a une chose très particulière, c'est qu'il y a 2-3 ans, quand Jean-Claude m'a parlé de la... Hace 2 o 3 años, Jean-Claude Carrière me dijo de repente, pues yo creo que tengo una idea para una película. Y me habló de todos estos niños y sus intenciones. Yo le dije que eso no existía, que era ciencia ficción. Los niños no tienen ese tipo de inquietudes. Y él me dijo, confía en mí, hazlo. Eso fue hace 2 o 3 años, y como es alguien a quien respeto tanto y admiro, pues empecé a escribir. Y tiempo después aparece la figura de Greta Thunberg, la sueca que se pone en huelga de hambre. Y entonces dije, pero si esta premonición ya está aquí. Él me dijo, rápido, rápido, alguien tan culto como él siempre tenía la razón y tuvo ese presentimiento y yo le tenía que haber hecho caso. La película se tenía que haber hecho hace un año y no ahora. Todo en la sociedad está un poquito organizado para hacernos sentir un poquito culpables, pero yo creo más bien en proyectos enormes y no es que sea un militante a ultranza. Si creo en algo ahora es en la supervivencia. Con medidas pequeñas está bien, pero nos hacen proyectos de enorme envergadura, como lo que se muestra en la película. Igual que fuimos capaces de hacer el canal de Suez, necesitamos proyectos ambiciosos. Al final nos pasamos el día hablando y hablando de lo mismo, pero estamos paralizados, como si no supiésemos qué hacer ante el inminente fin del mundo. Contrariamente a otra gente de mi generación, que lo muestra desde otro enfoque más violento, yo quería poner una nota de esperanza, que hubiera un poquito de humor, de comedia, que nos permita respirar. Más que culpable me siento acomplejado. Está Greta con 15 años logrando avances y mira yo. Lo que sí le critico es cuando dice, me habéis robado mi juventud. Y yo digo, bueno, con 15 años has cruzado el Atlántico en barco, has estrechado la mano de todos los presidentes del mundo, has hablado ante la ONU, menuda juventud más plena. No, je pense que
il me semble que la différence c'est que moi je me mets au centre de mon film et je me moque de moi. Lo que sí que hago es ponerme en el centro de la película y reírme de mí mismo, porque no hay ningún mensaje más. Es bueno utilizar la risa, pero al final las películas no pueden influir en nada, no van a ser el marcador de una generación. Cuando vemos una película de época no nos tenemos por qué dar cuenta de las obsesiones de los jóvenes de ese tiempo. También me da mucho miedo que un día seamos juzgados, y entonces en esos momentos de miedo yo diré, he hecho esta película, será la prueba de mi inocencia. Menudo morro tiene Louis Garrel. Pero bueno, no sé si Greta Thunberg se sentirá interpelada con esta película. Puede ser, es muy divertida. A mí me chifla esta peli porque tiene un inicio descacharrante, el que hemos escuchado cuando le ha vendido el niño todas las cosas a los padres, y cómo se ríe de sí mismo Louis Garrel. A mí me parece súper sano lo que hace, sobre todo recordando su papel en la película de Woody Allen, en Rifkin Festival, donde hacía de un director de cine que creía que el cine podía salvar el mundo, y ahora se pone en la situación de un padre donde su hijo le dice cómo salvar el mundo. Entonces esa conexión me hacía mucha gracia, y luego es una pequeña comedia, dura poco más de una hora, ecologista, esperanzadora, y es verdad que hemos visto mucho el cambio climático desde un punto de vista dramático, y verlo con quitándole peso, ¿no?, en cierta medida, pero funcionando mejor el mensaje, y desde la comedia más negra y desde la sátira política que me parece muy divertida. Sí, yo la verdad que estoy de acuerdo. Yo igual, a mí ponerme a Louis Garrel donde queráis, que todo lo que haga lo voy a ver. Me he divertido muchísimo, sobre todo lo que decía José, toda esa primera entrada me parece graciosísima. Y luego también me gusta mucho, aparte de tratar el tema del cambio climático desde esta comedia, ¿no?, es también esa mirada sobre estas nuevas generaciones, aunque él luego le meta un poco de caña a Greta, él no deja de mirarlo desde con un prisma optimista. No hay un juicio, no hay un señalamiento, sino unas buenas intenciones, y como que este futuro son los que estos jóvenes son los que se están esmerando porque nos quede un lugar mejor. Entonces todo ese totum revolutum a mí me encanta. Bueno, Greenpeace le dio el premio en San Sebastián y apoya la película en una campaña. En algunos cines hacen una especie de recaudación, o sea que a Greenpeace le ha gustado su manera de ver el medio ambiente, cosa que está bien. Y tercer título francés es Arde Notre Dame, película de Jean-Jacques Hano, director del Hombre de la Rosa, León el Profesional. El cineasta usa todas las técnicas posibles para hacer una radiografía del incendio y la reconstrucción de la catedral parisina, el símbolo francés por excelencia. No es la corona de espinas, no la verdadera. ¿Qué quiere decir? Soy caballero del Santo Sepulcro. He tenido la corona estos años en mis manos. Hay un cofre escondido en la capilla, se necesita el código y la llave. ¿Y quién la tiene? Loren Prades. La verdad es que es un espectáculo como los franceses llevan al cine toda su literatura, todo su patrimonio, todo lo que les pasa, todas sus historias, ¿no? Y esto es es un espectáculo visual como todo su cine, con Anne Hidalgo y Macron. Anne Hidalgo, que ahora ya no sé. Sí, han cogido gran batacazo que se dio la pobre. Sí, han cogido imágenes de documentación, y yo creo que también es un pequeño homenaje porque tanto Anne Hidalgo como Macron y el ministro le dejaron entrar en Notre Dame para verla por dentro durante los trabajos que ya están en marcha de reconstrucción. A mí me convence, o sea, me emociona porque es Notre Dame y es un símbolo, pero no explora tanto lo que es el símbolo identitario y religioso, sí, un poco más para Francia, sino se centra en la heroicidad de los bomberos. Es como muy americana la película, ¿no? Muy épica, te vamos a salvar este símbolo, pero no en el valor sentimental, que sí que está presente, pero bueno, eso lo transmite como un bombero joven que es capaz de morir por salvar Notre Dame, pero no de una manera mucho más elaborada en lo que significa cultural e identitariamente Notre Dame para una ciudad como París. No, que estaba pensando que este fin de semana Francia 3 estrenos, España 1. Sí. O sea que también eso dice mucho a favor de la capacidad que tiene el cine francés de mezclarse, de exportar todos sus productos, ¿no? Sí. Y luego nos quejamos de que en el Festival de Cannes no vaya ninguna película española, pero si es que el Festival de Cannes es el festival de cine francés más importante del mundo. Así estamos. Bueno, ahí tenemos esa esperanza que es Elena López Riera y venimos de ganar Berlín, o sea que bueno. La semana que viene Alcarrás. Estamos ahí. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias. Adiós. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick. Las series.
Y hablamos ahora de televisión y de una nueva tendencia, los empresarios farsantes, los falsos gurús. ¿Qué diría Noemí Argüelles? Nuestra santa Noemí Argüelles. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Pues sí, vamos a hablar de esos pillos, como diría Feijóo, que se forraron con prácticas no demasiado limpias y que ahora están llegando a la tele con nuevas series y algunas de ellas muy interesantes. O sea, la serie del Duque de Feria. Ojalá, La precuela, por favor. A tres player queremos una serie del Duque de Feria. Bueno, empresarios sin escrúpulos nunca han dejado de estar de moda. Solo hay que ver las noticias, como decimos, para confirmarlo. Pero desde hace unas semanas es verdad que algunas historias reales, muy paradigmáticas de auge y caída del mundo del emprendimiento, están llegando a la televisión. La última ha sido esta misma semana con la estafa de Theranos, sí, mejor dicho. Elizabeth Holmes es la protagonista. Llegó a entrar en 2015 en la lista Forbes como una de las multimillonarias más sorprendentes del panorama científico y tecnológico. Engañó a todos sus colegas de Silicon Valley y al mundo de los negocios en general con el descubrimiento de una tecnología que cambiaría, según ella, para siempre la medicina. Prometía análisis clínicos en minutos con una gota de sangre, facilitando el acceso a la salud de los más necesitados. The Dropout es la serie que sigue el impresionante auge y posterior caída de Theranos, la empresa de la niña bonita del emprendimiento, que acabó siendo una estafa millonaria, por lo que aún se enfrenta a 11 cargos penales y 20 años de prisión. Es un dispositivo portátil que administra una sustancia como un antibiótico directamente en vena, mientras controla simultáneamente si la medicación funciona. Es diagnóstico y terapia al mismo tiempo. Ya. Quiero fundar una compañía. Y quiero que sea uno de los fundadores. No quiero esperar. David Filo y Jerry Yang empezaron Yahoo estando en su programa. Seguro que invirtió. Amanda Seyfried es la actriz que encarna a la que llegó a denominarse como la villana de Silicon Valley, un personaje complicado que con habilidades para la manipulación y la estafa llegó donde llegó. Elizabeth Meriwether, creadora de la comedia New Girl, es la showrunner de esta ficción que puede verse en Disney Plus y que parte de un podcast de investigación periodística de la ABC, un retrato de una mujer ambiciosa y oscura, pero también del mundo empresarial como una zona misteriosa con puñaladas sofisticadas. En la industria de los análisis mandan dos compañías, Quest y LabCorp. Y son dinosaurios, están anticuados, las máquinas que están usando son arcaicas. Son empresas multimillonarias que quieren pincharnos con sus agujas y que paguemos sus análisis caros. No, esto es América, somos vaqueros. Debemos controlar nuestra propia sanidad. Y para profundizar en el tema, que ya os digo que es apasionante, HBO Max tiene en su catálogo The Inventor, que es un documental sobre esta estafa de Elizabeth Holmes, dirigido por el cineasta Alex Gibney, que ganó un Oscar por otro de sus trabajos, por Taxi al lado oscuro, sobre la tortura y violación de los derechos humanos por parte de los estadounidenses a los detenidos tras el 11S. The Dropout es hablamos de una empresa para muchos desconocida, pero también ha llegado a la ficción la intrahistoria de algo mucho más cotidiano y que ha estado en el debate y que además ha generado casi un vocabulario propio, ¿no? Y todos hemos usado, aunque digamos que no, que es Uber. Sí, Travis Kalanick revolucionó el sector de los transportes con la fundación de Uber en 2009, una aplicación de transporte privado que funcionó como alternativa sólida al sector del taxi. Eso sí, desde el principio, mostrando una absoluta falta de respeto hacia la ley y las autoridades, siempre en aras del emprendimiento más salvaje. Sinónimo de éxito. Sí, bueno, un poco sí. Super Pumped es la serie que analiza el surgimiento de esta empresa y la posterior salida de su CEO de ella, forzado por un ambiente laboral tóxico que permitía el acoso sexual y donde no se respetaban los derechos de los trabajadores. Tío, ¿sabes cuántos viajes hacemos al día? Más de 1 millón. Por mucho que investiguemos a los conductores, siempre habrá uno que tiene una mala mañana, se pone cachondo y como no se la ha cascado, se le insinúa a una pasajera. ¿Tengo yo la culpa? Parece que subirse a nuestros coches sea como recorrer Times Square de madrugada en los 70. Hay cosas más importantes que la seguridad, tíos.
El actor Joseph Gordon-Levitt interpreta a Kalanick en este retrato de cómo algunas empresas de Silicon Valley se erigían a partir de una figura central que actuaba como encantador de serpientes. Uma Thurman es Arianna Huffington, la empresaria cofundadora de The Huffington Post, que formó parte de la junta directiva de Uber. Los creadores de Billion están detrás de esta serie, una antología que se puede ver en Movistar Plus y que ya tiene en marcha una nueva temporada que se centrará en Mark Zuckerberg, el cofundador de Facebook. Ya veremos qué sale de ahí, porque como dice el protagonista de esta, hay capullos para rato. En los tiempos que corren se condena lo que me he visto obligado a hacer para que esto funcione, pero os contaré mi verdad. A veces, para cambiar el mundo, tienes que hacer lo que sea necesario para coger un no y convertirlo en un sí, y si implica actuar como un capullo y ser un capullo, entonces lo soy. Aquí va una lista. Gates, un capullo. Jobs, un capullo. Bezos, lo diría, pero la verdad, me da miedo. Y si creéis que estoy equivocado, leed los casos judiciales, los artículos. ¿Sabéis qué? Dejadlo. Quedaos sentados en vuestros sofás, tirándoos pedos y soñando con todo lo que haríais si no fuerais tan agradables. Bueno, este corte empieza al archivo de cortes del Olimpo, exactamente. Cortes favoritos. Bueno, Kalani, que es un capullo, un excéntrico, pero también la pareja formada por Jared Leto y Anne Hathaway es de traca. Son los protagonistas de otro escándalo empresarial llevado a la ficción. We Crash es la serie de Apple TV Plus que sigue la carrera de los Newman, un matrimonio que fundó WeWork, la primera gran empresa de coworking que triunfó alquilando escritorios como grandes espacios donde se aprovechaban las sinergias con muebles de diseño y futbolines. Adam Newman fundó la empresa en 2010 y en 2019 el matrimonio tuvo que abandonar WeWork porque los números no cuadraban. Por el camino, los autodenominados mesías del emprendimiento comenzaron a vivir en la opulencia y desarrollaron su carrera alrededor de la meditación y el budismo. Todo gracias a la labia de Adam para encontrar inyecciones de capital. Arranca una nueva era. La era de la economía freelance, de emprendedor en solitario. Una era donde cada uno es dueño de su propia empresa y la empresa somos nosotros. Como dice Jay-Z. Sé lo que es un espacio de coworking. Pues sabrás que tirando por lo bajo es una idea millonaria. ¿Quién no sabe? Ay, ¿quién no sabe lo que es un espacio de coworking? Tú me das, yo te doy. Otra vez Paquita, siempre está. Es que todo esto se han visto Paquita. Exactamente. Bueno, vamos a comentar estas tres, que sería el primer bloque de series sobre el trabajo, que de alguna manera a mí me da la sensación que son la versión gamberra, alocada de la red social de Aaron Sorkin y de David Fincher, porque sí que se basan en esa obsesión por imitar a Steve Jobs. Sí, son el bloque, ¿no? el síndrome Steve Jobs, de Zuckerberg, o sea, es un poco los dos motivos. La red social tenía esta cosa shakespeariana y es verdad que estas series juegan con otro tipo de géneros y a mí me resulta curioso que todas vengan, o casi todas, de podcast o de documentales, y luego hayan creado la propia ficción. O sea, es como beber no solo de la realidad, sino de géneros que cuentan la realidad y después la ficción cuenta esos géneros. O sea, la cosa meta en las tres me parece curioso. ¿Cómo os han ido gustando unas más que otras? Sí, pues lo que comentabas, me parece muy curioso el trasvase, ¿no? Que hemos hablado mucho estos últimos años, desde Juego de Tronos especialmente. Bueno, Mad Men y toda esta generación de series eran originales, luego hubo la generación basadas en novelas, que sigue habiendo muchas por la estructura capitular o en libros, y ahora también estamos viendo la eclosión de la adaptación de podcast al formato serie de televisión. Yo creo que son series que realmente retratan desde la distancia con nosotros. Yo pensaba, esto en España la reacción sería ¿a quién ha engañado para llegar ahí? O sea, esa sería la reacción, ¿no? Y sin embargo en Estados Unidos es la admiración por la cultura del éxito, del visionario. Ahí está el síndrome, yo creo, también de Bill Gates, de Steve Jobs y todo el daño que han hecho con una cultura realmente tóxica, que sí, que son visionarios, pero luego el ambiente que han generado en las empresas. En el caso, por ejemplo, de la de Joseph Gordon-Levitt, pues claro, es Uber, es que los trabajadores no son asalariados, son como su propia empresa, las condiciones laborales, las negociaciones con el taxi en San Francisco. Claro, hay una cosa que cuando ves la serie pasa un poco como las pelis de Adam McKay, que ahora hablaremos de él. Sí. Cuando ves la serie dices, pero esto es ¿cómo puede ser esto real? Sí. Y es que es real. Es verdad que lo único que me saca, bueno, y la de Jared Leto es tremenda, porque ya eso no tiene por dónde se sostiene lo del coworking. Y esa me parece más floja, la de Apple TV, porque se centra más en el matrimonio, ¿no? De estafadores y cómo llegaron donde llegaron. Pero lo único que cuestiona estas series quizá es que no han encontrado el tono desde la escritura, porque las plantean como una comedia muy negra, con personajes que los plantean desde la estridencia muy
caricaturizados, ¿no? O sea, que no te los tomas en serio. Tú hablabas de la red social y yo juntaba pues red social y Adam McKee. Tener ese saber escribir para llegar a un thriller psicológico, porque realmente son historias de thriller psicológico, de entrar en la mente de estas personas que construyen y luego caen de esta forma en base a sus propias mentiras, estafas, deudas o lo que sea. Sí, hablabais de la red social, pero yo, y sobre todo con la serie de Uber, con Super Puppet, también me recuerda un poco al Lobo de Wall Street. Sí. También un poco esa excentricidad y esa figura del líder que las tres series comparten, esa megalomanía, ¿sabes? Y ese querer ser, bueno, por ejemplo, la protagonista de The Dropout tiene un póster de Steve Jobs en su habitación. Bueno. O sea, quieren, es su verdadero dios al que rezan, ¿sabes? Entonces es un poco todo eso. Pero más allá de la figura de estos tres empresarios excéntricos, vendehumos, también muestra un poco cómo es el sistema empresarial en Estados Unidos, que tampoco creo que diste tanto del resto del mundo. Y a mí me interesa mucho cómo en The Dropout, la serie sobre este caso de Theranos, cómo la encumbran los propios medios de comunicación, incluso el propio Clinton. O sea, llega a las altas esferas como ese ejemplo de mujer emprendedora en una época en la que los hombres estaban en los medios y todo el sistema se aprovecha de ella como para encumbrarla, ¿no? Como esa mujer joven que rompe techos de cristal. Entonces, verdaderamente ellos son unos estafadores y unos sinvergüenzas, pero también ese sistema hace que nazcan de vez en cuando y que florezcan estas estafas, y eso me parece interesante. Claro, la fascinación por el éxito, que aquí tuvimos el pequeño Nicolás. Total, ellos tienen a Amanda Seyfried. No, pero hay una cosa que creo que es muy importante en estas series y que es peligroso desde dónde se hacen, sí, desde la caricatura que decíamos, pero también cierta admiración a estos personajes como motor narrativo o provocador de historias. Es lo que decíamos con el personaje de Jessica Chastain. Eso es, totalmente, en el de Los ojos de Tammy Faye. Y luego también me parece curioso que que es una precursora. Sí, total, siempre la Chastain, ella va antes que nadie. Pero no, la eclosión de la startup, Silicon Valley, toda esta cultura que se generó. Creo que en la serie, por ejemplo, de Jared Leto está también muy bien expuesto al principio, como la propia crisis millennial después del 11S, luego vino el 2008, hizo que toda esa generación que estudiaba en business school, lo que sea, le dijeran: tú si emprendes y tienes una idea podrás llegar donde quieras, toda esa cultura. Y también se vieron frente a que no había pastel para todos, entonces tenían que inventar un tipo de cosas, pero estaba esa angustia por el éxito, ¿no? Que creo que está bien reflejada en todas las series. Y además luego la diferencia con el cine de autor, o sea, quizá la televisión europea no ha hecho ese tipo de series, pero sí lo ha hecho el cine de autor. Sorry We Miss You, que es la película de Amazon, ¿no? Y el tono completamente distinto que le pone Ken Loach, claro, o sea que es curioso cómo los americanos copian al final un mismo tono. Bueno, seguimos analizando el mundo empresarial en la ficción y esta vez no hablamos de una empresa de tecnología ni salida de Silicon Valley, pero en términos económicos fue y sigue siendo más próspera, la de Los Ángeles Lakers. Tiempo de victoria, la dinastía de los Lakers es el relato de HBO a ese equipo que renació de sus cenizas e hizo del baloncesto un fenómeno en todo el mundo. Podemos hablar de esta serie desde el punto de vista empresarial, porque lo que menos importa en ella es lo que pasa en la cancha, sino en los despachos de Los Ángeles. Como en la empresa de Piqué. Sí, mira, es que claro, también podían hacer una serie aquí, ¿no? Es que es todo, claro, es que copiamos a los americanos. Getty, Ruby, pues ya sabéis. Versión Lakers. La historia aquí comienza en 1979 con la compra del equipo por parte de un crápula que se aprovechaba de la oportunidad de una industria en crisis y ficha a un prometedor jugador que no es otro que Magic Johnson. Jerry Bass, este empresario, quiere convertir los Lakers en un referente para el país y quiere hacer de esta operación su legado personal. Puedes cancelar el trato y desplumarme por lo que te adelante, pero todavía le deberás a tu exmujer muchísimo dinero. Y luego tendrás que encontrar a otro comprador para una franquicia en una liga que la mayoría de la gente cuerda piensa que se hunde como un zurullo duro. O sea, es lo que hay, Jack. Si estamos jugando al póker. No tengo las cartas. Pero creo que jugamos a ver quién tiene más cojones. Y te aseguro que los tengo bien gordos.
Otro corte para la carpeta. Nuestro querido Adam McKee es el productor de la serie y dirige el primer episodio, que presenta a todas las partes interesadas de este negocio deportivo. Entre las escenas que rompen continuamente la cuarta pared e interpelan al espectador, también incluye imágenes de finales de los 70 y la factura granulada de la imagen evoca continuamente pues al documental. John C. Reilly es el actor, impresionante lo que hace, que da vida a este magnate que cae menos mal desde la primera escena. Bueno, y acabamos este repaso al mundo empresarial con una de las sorpresas de la temporada, Separación. No hace referencia a ninguna empresa en concreto, pero es una buena metáfora de las grandes corporaciones. Es la menos realista de todas, de hecho es ciencia ficción, pero se desarrolla prácticamente en su totalidad dentro de las 4 paredes de una empresa ficticia, Lumon. Separación parte de la implantación de un chip cerebral que hace que los empleados, de manera irreversible, no puedan recordar nada acerca de sus vidas cuando acceden a sus puestos de trabajo. De esta manera pueden dejar los asuntos laborales en el trabajo y los personales en casa, amputando una parte de su identidad para convertirse en esclavos del capitalismo. El trabajo de Mark es lo bastante sensible como para requerir el proceso de separación. Ojalá yo pudiera. Siempre estaría pensando en mi otro yo. Bueno, no hay otro yo. Se trata de mí. Yo hago el trabajo. No acabo de entender el elemento visceral. ¿Qué se siente? Bueno, es simple. La memoria está bifurcada. Cuando no estás en el trabajo, no tienes recuerdos de lo que haces allí. ¿Lo he entendido bien, Mark? Bueno, O sea que entras a las 9 de la mañana y de repente son las 5 y te vas. Bueno, nos escalonan un poco. ¿Se escalona? Y a la inversa, si estás en el trabajo no puedes acceder a los recuerdos de fuera. O sea que esa versión tuya está atrapada allí. A favor. Sí. Totalmente. O sea, de yo salir quiero, a las 5 de la tarde. me presto para sí. este experimento. Sepárame. Salir a las 5 de la tarde y salir de la radio y que la vida laboral no tenéis interfiera en mi tenéis vida que ver personal. algún capitulito más, ¿eh? Sí, debe haber... Hay debate, hay sí. debate. Pero viendo el primero, consecuencias. Monse firma. No, esto lo vamos a proponer. Bueno, Dan Erickson es el creador de esta serie dirigida por Ben Stiller, ahora la comentaremos, una representación fría y retro del ambiente laboral que pone sobre la mesa muchos debates acerca de las jornadas laborales, los derechos de los trabajadores o el vivir para trabajar de la sociedad actual. Adam Scott y John Turturro forman parte de esta turbia empresa, mientras que una enigmática Patricia Arquette mueve los hilos desde su despacho. Tiene también un reparto impresionante. Buenísimo. Sí, Patricia da miedo solo con Y Adam verla. Scott, a mí me encanta ese actor. Es muy bueno, sí. Bueno, ¿qué os ha parecido? Bueno, pues no, quería decir de los Lakers que también ahí sí que está la cultura diferente de los 70, 80, sí. Que era post Watergate, Reagan, no era ya los 90, que es, o los 2000, cuando surge el boom tecnológico, ¿no? Y que realmente es un rico, pero él no se considera un visionario, sino que realmente tiene esta cosa que es muy española de dejar un legado también, o sea, tener una empresa pero dejar una impronta, un legado, y vendió mucho de lo que tenía, se endeudó mucho por esa empresa loca de convertir a los Lakers en un emblema, ¿no?, de la cultura americana, y es verdad que fue el hombre que reactivó la NBA como entretenimiento de masas y que luego la serie, que está trufada de muchas cosas, sí que tiene una lectura sociopolítica del racismo, de la inclusión de los negros en la NBA. A mí me gusta mucho. Es muy laudatoria de los Lakers. Para los fans, por ejemplo, de los Boston Celtics, pues sufrirán un poco, pero es verdad que es muy interesante. Y ahora ya como la serie de Amazon sobre los distintos jugadores de fútbol. Creía que iba a decir del Cholo Simeone. No, al Cholo no se le toca. A mí me gusta porque creo que representa muy bien empresarialmente, deportivamente, también de forma social, como dices, esa etapa, ¿no?, en la que renacieron los Lakers, pero formalmente creo que es una serie que me saca un poco, la veo demasiado barroca, con esa ruptura de la cuarta pared, con esa presentación de personajes que me parece excesiva, incluso hasta los más secundarios, los carteles diciendo quién es quién, me agobia mucho ver la serie, la verdad. Y luego en el caso de la segunda, de Separación, es verdad que es muy curioso porque desde Black Mirror no teníamos unas propuestas así, y ahora que se habla de la reducción de la jornada, de qué se considera, de si hay que fichar o no, de si te mandan un WhatsApp fuera de hora, o sea, todas esas cosas que son parte, bueno, las hemos considerado como trabajo. Si Karl Marx viniera, pues nos daría unas leches a todos por haberlo permitido, pero es verdad que es curiosa la reflexión, ¿no? Yo no sé desde cuándo lleva esta idea, pero realmente no tengo mucha ¿De memoria no trabajar? tampoco. No, sí, no
no tengo mucha memoria tampoco, pero me parece la gran serie post-pandemia, la gran serie de la pandemia, o la que ha llevado a una reflexión de todo el mundo a crear desde el arte una cosa que es ciencia ficción y una reflexión sobre el trabajo, sobre la separación entre vida privada. Lo hace de manera turbia, oscura, como decía Dani, en ese ambiente retro pero fascinante. Creo que desde lo visual te atrapa mucho, a lo Black Mirror también, o incluso a Utopía o a series que han jugado mucho con el género, y creo que es muy interesante los dilemas que plantea y también todas las perversiones a las que aboca esto. A mí me ha recordado un poco también a Homecoming, la serie de Julia Roberts al principio de la primera temporada. Sí, yo creo que es una distopía fantástica de lo mejor de Black Mirror, desde el diseño de producción, cómo están elegidos, cómo es el laberinto blanco que es esa oficina, los personajes entre ellos están increíbles, y me parece que tiene una estructura narrativa buenísima y un final brutal, a la espera de la segunda temporada que está confirmada. Creo que todo ello lo maneja perfectamente. No hagas spoilers, que tenemos que ver Pepa y yo al final. Al final hay una cosa, y es que si nos damos cuenta, no hemos parado de mencionar series de otros años. Está Dopexy, que podría entrar, está Silicon Valley, que es mucho más antigua, incluso películas, y muchas veces nos quejamos de que la ficción no retrata a la clase obrera y quizás no retrata la precarización, pero sí retrata el mundo laboral, o sea, la alienación de un mundo laboral, y al final es que, claro, ¿cómo no lo va a retratar si es que nos pasamos más horas en el trabajo? O sea, es lo que al final define a cada... es casi más identitario que otra cosa. Y creo que todas estas series también lo que reflexionan y reflejan muy bien son las dinámicas laborales y cómo no ha evolucionado casi desde finales de los 70-80 hasta la actualidad con el mundo tecnológico. Todas estas toxicidades que se generan en estas empresas como Google, que es todo muy bonito, pero luego no es tan bonito por dentro. A mí me parece que es muy interesante hablar de todos estos temas, y desde la ficción, y creo que Separación va a ser una candidata a los Emmy, no tengo ninguna duda, y que es la gran apuesta ahora. No lo vio venir Apple, porque ha invertido más en estrellas que en Adam Scott y John Turturro realmente, y en hacer series mucho más grandes, y sin embargo creo que va a ser una de las series que le dé más alegrías, al menos a nivel de crítica en Estados Unidos, están rendidos a ella. Hay un par de estrenos más que no tienen nada que ver con el mundo laboral, que son Roar, una antología de historias, también en Apple TV con Nicole Kidman, y el final de Better Call Saul, pero no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Dani, ya comentaremos. Gracias, José, y gracias a Juan Carlos Ingelmo, que ha estado en la realización del programa, José Manuel Romero y Laura Martínez en la redacción, producción y redes sociales. Nos vamos, adiós. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.